Entonces, hoy vamos a tener la conclusión el tema de hoy es los primeros miembros de la Iglesia de Cristo. Muy bien, vamos a empezar. Miren, hermanos, en nuestra lección de hoy vamos a ver los resultados del mensaje del apóstol Pedro y también una parte de la vida de los primeros cristianos. Es decir, estos son los auténticos orígenes de la Iglesia de Cristo con las primeras personas que la integraron. Cuando el apóstol Pedro predicó luego de la venida del Espíritu Santo, no tenía seguramente la idea de los resultados que tendrían su sermón, su estilo y su vehemencia seguían siendo iguales. Pero ahora las fuerzas de sus palabras estaban llenas de poder del Espíritu Santo, de tal manera que la gente sintió que algo sobrenatural ocurriría en sus vidas. Veamos, según lo que estamos estudiando, y quiero que abran sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 2, para dar lectura al versículo 37 al 40. Hechos 2, del versículo 37 al 40. Y dice así el Señor. Hechos 2, 37 al 40. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaba diciendo: sé salvo de esta perversa generación. Miren, hermanos, aquí estamos viendo la primera reacción del sermón del apóstol Pedro. Aquí hay una reacción en lo que estamos explicando y lo que acabamos de leer. En primer lugar, la gran pregunta que se hace. Hay una gran diferencia entre una reacción producida por las emociones y otra que es de producto de la obra del Espíritu Santo en una persona. Terminado el discurso del apóstol Pedro, lo que tenía que venir como consecuencia era una reacción de parte de la audiencia. De esto nos habla el versículo 37. Voy a volverlo a leer. Dice el versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Aquí está la gran pregunta. Miren, hermanos, la reacción es una pregunta que no es producto de emoción. Algunas, porque el versículo dice que se compungieron de corazón. Aquí no hay emociones como causa, sino algo que ha tocado profundamente a esa gente, dejándolos en un estado como de desesperación, porque esto se denuncia en la pregunta: ¿qué haremos? Todos dijeron: ¿qué haremos, Señor? Hay aquí un tono de angustia, aquí hay un tono de demanda que exige una respuesta inmediata. Y se lo dicen a Pedro: Señor,
¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? La respuesta del apóstol Pedro es la siguiente. Aquí tenemos una respuesta modelo a una pregunta desesperante de un grupo de personas que se sienten la necesidad de buscar a Dios. Lo primero que tienen que hacer, les dice Pedro, es arrepentirse y dar testimonio público de su fe mediante el bautismo. Es decir, arrepiéntanse y bautícense. No solamente arrepiéntanse, sino que bautícense. Como consecuencia de esto, tienen el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Miren, hermanos, lo primero es esencial, el arrepentimiento hacia Dios. El arrepentimiento hacia Dios y la fe en el Señor Jesucristo. Y luego de esto, dar gloria a Dios en un testimonio público mediante el bautismo. Cuando una persona está movida por el Espíritu Santo, entiende todo lo que se le dice en respuesta a su inquietud espiritual. La respuesta del apóstol Pedro entonces fue bien entendida. Por eso, esas personas que se daban cuenta que Dios les hablaba por intermedio de su siervo, reaccionaron de esta manera. En tercer lugar, la exhortación correspondiente. Miren, hermanos, comprendiendo el apóstol Pedro, que su respuesta había sido correcta, añadió a esta algunas palabras con el carácter de exhortación para animarlos a dar el paso inicial, que era el bautismo y el acercarse al Señor. Como se trataba de personas judías, descendientes de Abraham, le recuerda que esta promesa de salvación es para ellos. Y luego sumó a todos estas palabras de exhortación y de estímulo, animándolos a que sean salvas de esta perversa generación. Indudablemente, Dios estaba obrando. Y aquí tenemos una señal inequívoca de lo que es el principio de un avivamiento. Aquí estamos viendo el inicio y el principio de un avivamiento único. Lo que ha ocurrido en esa persona es obra de Dios y no de los hombres. Y la respuesta que han recibido es la respuesta correcta de parte del apóstol Pedro. En segundo lugar, los que aceptaron la verdad de Dios en Cristo. Regresemos a Hechos, capítulo 2, y lea el versículo 41 al 43. Hechos 2, 41 al 43. Dice así. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y de las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Muchas señales. Miren, hermanos, los que aceptaron la verdad de Dios en Jesucristo. En primer lugar, 3,000 personas fueron bautizadas. 3,000 personas fueron bautizadas. Esto es el bautismo en agua. La manera como esas 3,000 fueron bautizadas no se especifica con claridad aquí. 3,000 es un número respetable y probablemente todos fueron hechos por inmersión, de acuerdo con lo que se entiende por la palabra de bautizar. Seguramente los 12 apóstoles participaron en este acto
Y de esta manera, el anhelo de estos corazones compungidos fue plenamente cumplido en ese día memorable, cuando la iglesia daba los primeros pasos en la conformación pública de todo lo que el Dios vivo verdadero estaba haciendo con ellos. Es decir, 3,000 personas se bautizaron. Tiene que haber sido una fiesta, tiene que haber sido algo especial, porque 3,000 personas no se bautizan siempre. Yo no he visto un bautismo tan grande, no he escuchado. Quizás por ahí se han bautizado 500, 1,000, pero 3,000 personas no he escuchado. En segundo lugar, perseveraban en todos los aspectos. Miren, hermanos, de esto nos habla el versículo 42 que acabamos de leer. En primer lugar, la perseverancia comenzaba por la doctrina, y esto era lo fundamental, de fundamental importancia. Es decir, los creyentes se fortalecían en las grandes verdades de Dios y así abundaban en su fe. Y en segundo lugar, perseveraban en la comunión unos con otros. Todos entendían que eran hermanos por la fe, que los unía con Cristo, y les agradaba estar juntos para compartir testimonios y bendiciones. Y finalmente perseveraban en el alimento del pan y en las oraciones. La nota sobresaliente aquí es que perseveraban. Esta es una de las partes esenciales del cristianismo y de la iglesia primitiva y de nuestra iglesia. Perseverar, mantenerse, estar juntos. Miren, hermanos, yo he visto iglesias que han empezado bien, pero que luego se han dividido, que luego se han separado, luego se han ido a otro lado y es difícil. Pero aquí vemos la perseverancia de la iglesia, o sea, manteniéndose aún en las circunstancias y adversidades que van a atravesar o estuvieron atravesando. Debemos recordar, hermano, que vamos a tener situaciones difíciles en nuestras congregaciones. No siempre va a ser todo color de rosa. Siempre vamos a tener adversidades, pero esas adversidades nos van a ayudar a cimentar nuestra fe, a continuar en adelante y a ir creciendo en el Señor. En tercer lugar, el temor a Dios era manifiesto. Hay dos clases de temores que se deben señalar aquí también. El temor del siervo hacia su amo y el temor de un hijo de Dios hacia su Padre celestial. Repito esta parte. El temor del siervo hacia su amo y el temor de un hijo de Dios hacia su Padre celestial. Esta segunda clase era el temor que aquí tenían los miembros de la primera iglesia. Temor de ofender a Dios o de entristecer al Espíritu Santo. Es que, por otra parte, veían las señales y hechos maravillosos que realizaban los apóstoles, y todo esto les hacía sentir la presencia de Dios cerca de ellos. Cuando el Espíritu Santo se mueve, la presencia de Dios está allí y lo vamos a sentir. Y vamos a sentir esa manifestación única en medio de situaciones adversas o en medio de bendición. Vamos a sentir la presencia de Dios. En tercer y último lugar, la vida de los primeros cristianos. Vamos a leer Hechos 2, 44 al 47, para ver la vida de los primeros cristianos. ¿Cómo era la vida de los primeros cristianos? Dice el versículo 44 al 47, dice: y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas,
y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Miren, hermano, lo que estaba pasando con la primera iglesia. La vida de los primeros cristianos. ¿Cómo era esa vida? En primer lugar, la iglesia es una familia. Por eso nosotros llevamos el nombre de Iglesia de la Familia, porque la iglesia es una familia. Entonces, si la iglesia es una familia, hermanos, la idea de una familia es la que siempre aparece en la iglesia primitiva, es que en una familia todos están unidos y todos comparten por igual lo que cada uno tiene, sin egoísmo de ninguna naturaleza. Entre los primeros cristianos había personas de escasos recursos económicos y habían también otros que disfrutaban de privilegios y ventajas materiales. Entonces, estos, viendo las necesidades de sus hermanos, vendían sus posesiones y la compartían con los menesterosos de la congregación. Esta conducta no era nada impuesta, es decir, nadie obligaba a nadie a hacer esto, sino que lo hacían movidos por el poder del Espíritu Santo, obrando en cada uno de ellos. Y esto es lo que debe motivarnos a nosotros como cristianos. Yo atendí a una familia hace tiempo, cristianos, tienen recursos, viven en una ciudadela del norte. Los conocí a ellos en el seminario. Cuando yo los trataba, el esposo, el hermano, me dice, es un líder. Me dice, hermano, pastor, cuando usted vea a alguien que necesite medicina, hágamelo saber, que yo estoy presto para proveerle. Mire, o sea, y él viendo cómo Dios obraba, ¿no? Y gracias a Dios salió de este problema del COVID y estamos en contacto. Entonces, esto es lo que motiva, esto es lo que realmente motiva el agradecimiento. Si nosotros estamos agradecidos con Dios, si Dios ha hecho una obra en nosotros, si Dios nos ha protegido, si Dios nos ha librado, si Dios nos ha sanado, debemos ser generosos, debemos ser con nuestros hermanos que están pasando necesidades. Hermanos, créanme que cuando yo puedo, cuando tengo el espacio, yo voy donde los hermanos, una hermana, ¿sabe qué, hermano? Un día fui, la semana pasada, a mí me obsequiaron, y yo digo, yo tengo esto, yo tengo, pero me obsequiaron unas libras de arroz, no sé cuántas, pero eran más o menos. Entonces me acordé de alguien por ahí y la fui a visitar. Y la llamé y le dije, hermana, a ver, toma, recibe esta bendición. Me dice, pastor, para mí, sí, para usted, ojalá, llévese. Entonces, mire, hermano, si nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo, hagámoslo, compartamos. Si usted tiene un litro de aceite que le está sobrando por ahí, una librita de frijol, una librita de papa, un pescadito, qué sé yo, compártalo, hermano, compártalo. Los hermanos saben, los de Pasigral saben que cuando yo tengo pescado yo les llevo ahí. Y se los llevo ya preparados, con patacón y con salsa se los llevo. Así que tranquilo con los otros hermanos, que algún día les voy a llevar también preparados por ahí. Bueno, entonces hay que compartir, hermano. Y esto es lo que nos enseña la iglesia. Y esto es lo que nos enseña la Biblia. En segundo lugar, el gozo y la alegría manifiesto. Esto es característica de un cristiano. El gozo era otra característica que tenía la iglesia primitiva. Ese gozo
lo manifestaban alabando al Señor, seguramente con himnos, con cánticos espirituales, por una parte y por otra parte, alabando también al Señor, cantando a otros los que él había hecho en sus vidas, y así el nombre de Dios era glorificado. Es decir, manifestando lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. De esta manera, el gozo y la alegría eran algo natural y espontáneo que salía de los corazones de estos cristianos, y la gente que los había conocido se daban cuenta de esos cambios asombrosos que había ocurrido en sus vidas, y esto era motivo para acercarse a ellos y averiguar las razones por las que habían producido esas transformaciones tan maravillosas. Imaginémonos una familia numerosa de más de 3,000 personas viviendo en comunión, llenos de gozos, de alegría, mostrando una conducta que no era común entre las personas de esos lugares. Esto era algo extraordinario. 3,000 personas gozosas, alabando, glorificando, compartiendo, dando, vendiendo, haciendo todo unánimes para que nadie le falte absolutamente nada. En tercer y último lugar, hermano, cada día, escuche esto, cada día había nuevos creyentes. Esto es fantástico. ¿Por qué hoy cada día no hay nuevos creyentes, hermano? Y en ese entonces cada día había nuevos creyentes. En relación con la manera como hoy se multiplica la iglesia de Cristo, hay algo muy interesante que lo dice el versículo 47. Abra su Biblia y lea el versículo 47, lo que dice. Dice lo siguiente: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y nos preguntamos en esta hora, ¿cómo sucedía esto? ¿Cómo pasaba esto? ¿Por qué pasaba esto? Miren, hermanos, en nuestros días recurrimos a campañas y grandes esfuerzos evangelísticos porque consideramos que esos son los medios más adecuados para el crecimiento de la iglesia, y por supuesto que no hay nada malo en esto. Pero en la iglesia primitiva era el testimonio, hermanos, era el testimonio influyente de los cristianos, el medio que Dios usaba para que otras personas vengan al conocimiento de la verdad. Es que no hay nada tan poderoso como la vida cristiana y la vida según la voluntad de Dios. Siempre he dicho esto y lo diré, hermano. Usted puede ganar a muchas personas con su testimonio, con su vida, sin decir una sola palabra, sin hablar, solamente con su conducta, con su manera de vivir, con su manera de hablar, con su manera de comportarse. La gran diferencia es esa. Un cristiano debe manifestarse en todo lugar. Una de las cosas que siempre he predicado es esto, hermano, y se lo seguiré diciendo. El cristiano debe ser el primero en llegar a su trabajo, y debe ser el último en salir de su trabajo. Pero a veces hacemos lo contrario. Llegamos atrasados y queremos salir temprano. Eso no es testimonio. Un testimonio, claro, llegue 5, 10 minutos, 20 minutos antes y esté allí, póngase a orar, qué sé yo, ahí póngase a arreglar, no sé, a pintarse las pestañas, los ojos, el oído, el olfato, qué sé yo, hacer algo. Pero hermano, nunca llegue atrasado a su trabajo. No le eche la culpa al carro, no le eche la culpa al colectivo, que el colectivo no le paró, que no le... No, usted organice su vida, saca con 20, 30 minutos antes, 50 minutos antes de su casa. Usted va a predicar con su vida. A usted lo van a ver, es, viste, hermanito, llegó temprano.
Y es el último que se va al último. Con ese testimonio te va a ganar muchas vidas para Cristo. El poder de la influencia, hermano. Permítanme explicarle esto y contarle esta historia. Hubo una señora ancianita que tenía una larga familia. Ella era una creyente en el Señor Jesucristo y su familia no. Comenzó viniendo ella sola a los cultos de una iglesia y su presencia llamaba siempre la atención por verla sola y como aislada de los demás. Pero un día vino con una mujer joven que la presentó como hija suya. Unos domingos después trajo al esposo de su hija y ya vinieron 3. De esta manera se la vio a esta señora venir a la iglesia acompañada de personas nuevas a quienes silenciosamente les había llevado a los pies de Jesucristo. En una ocasión entró con 8 personas que las presentó al pastor como miembro de su familia. Cuando el ministro le preguntó dónde y cómo su familia había venido al conocimiento de la verdad, la señora le respondió lo siguiente: Dios me dio el privilegio, me permitió levantar y llevarlos a los pies de Cristo. Miren, hermanos, cuando esta señora anciana murió, el pastor le preguntó a uno de los miembros de su familia cómo fue que ella los llevó a los pies de Cristo. Entonces, una de las hijas interrumpió y dijo en alta voz lo siguiente: fue por el testimonio cristiano de nuestra madre que nos interesamos en el evangelio y le pedimos que nos hablara de Jesús, y así fue como nos convertimos al evangelio. Esta cristiana empezó viviendo el evangelio delante de su familia y la influencia de vida llevó a sus seres queridos al conocimiento de la verdad. Cuán poderosa es la influencia cristiana, amados hermanos. Cuán poderosa es la influencia cristiana. Usted puede predicar sin palabras y en silencio, solo haciendo lo que a Dios le agrada, y la gente va a ver su actitud, su manera de hablar, su manera de obrar, su manera de expresar, su manera de conversar, su manera de vivir, su manera de comer. ¿Cómo comen los cristianos? Los cristianos oramos antes de comer, hermano. Así sea en la calle, donde sea, los cristianos oramos y la gente va a ver, este es un hermanito o una hermanita. Vamos a la aplicación de la lección del día de hoy, amados. Cuando el apóstol Pedro terminó su sermón en el día de Pentecostés, la Biblia dice que como 3,000 personas fueron bautizadas. Naturalmente, esas personas primero recibieron a Cristo, arrepintiéndose de sus pecados, de tal modo que era lo recomendado que hiciese el apóstol Pedro. Y la pregunta que se hace: ¿qué clase de sermón fue el que predicó el ex pescador de Galilea? Desde el punto de vista homilético, hermano, tal vez no fue un sermón que podía recibir la máxima calificación. Sin embargo, ese sermón sencillo llevó a los pies de Cristo a ese gran número de personas. Y no es que cerca de 3,000 personas levantaron el brazo o firmaron una tarjeta diciendo que habían aceptado a Cristo, sino que todos esos hombres y mujeres dieron testimonio público de su fe en Jesucristo, sumándose a los 120 que estuvieron en el aposento alto y dando el gran total de 3,120 miembros con que empezó la primera iglesia primitiva. La explicación de todo esto, amados hermanos, es que el mensaje del apóstol Pedro estaba inspirado
por el poder del Espíritu Santo, y el mismo apóstol estaba lleno de la misma persona de la Trinidad, de tal manera que su hablar era poderoso y toda palabra que salía de su boca tenía una fuerza espiritual tan especial que tocaba la conciencia y la voluntad de todos los que lo oían. Sencillo. Eso es cuando obra el Espíritu Santo en nuestras vidas. Si el Espíritu Santo obrara en cada uno de nosotros, le dejáramos obrar. Yo estoy convencido de esto, que el Espíritu Santo tocaría a muchas personas a través de nosotros, si nosotros le pedimos a Dios que nos dé palabra y que nos dé unción para predicar a las personas, y mucha gente vendrían a los pies de Jesucristo. Muy bien, hemos visto entonces el tema de hoy, los primeros miembros de la iglesia de Cristo. Vamos a las preguntas, vamos a ver cuántos estuvieron atentos a la pregunta y a responder. Aquí veo a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Veo a 2 nomás, pero los otros no los veo. Veo un Galaxy J7 Duo. Veo a Maximiliano el nombre nomás. Veo acá a Denis el nombre nomás y a la familia Cedeño Pino. No los veo, pero están estos nombres. Bueno, vamos a preguntar. Primera pregunta para quien quiera responder. Vamos a ver. ¿Cuál fue la primera reacción del sermón de Pedro? Pregunto nuevamente. ¿Cuál fue la primera reacción al sermón de Pedro? ¿Cuál fue la primera reacción? Que se convirtieran. La reacción del que hubo. ¿Cuál fue la reacción? Se arrepintieron. No. No. Se bautizaron. Hicieron una pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? Primero se compungieron, hermano. Sí. Se compungieron. Y al compungir, en el versículo 37, te habla de que dicen, ¿qué haremos? Esa fue la pregunta. Esa fue, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? No le prestaron atención al mensaje. No, sí, pastor. A ver, segunda pregunta. ¿Cuál fue la respuesta que dio Pedro a las personas que hicieron la pregunta? Arrepentidos. ¿Cuál fue? ¿Qué le dijeron? Se arrepientan y arrepentidos y bautícense cada uno. Hay 2 nomás que están aquí, el resto está en el limbo. Nadie reacciona. Bueno. Tercera pregunta. ¿Cuántas personas fueron bautizadas y añadidas a la iglesia? 3.120. 3.120. Muy bien, Dalia, te felicito. Me haces acuerdo para fin de año darte un regalo. Está lejísimo. Pero que lo vaya acumulando, pues. Eso. Para mi cumpleaños, pastor. Allá para el cumpleaños. ¿Cuándo es tu cumpleaños, Dalia? En mayo. En mayo, ya. Me haces acuerdo, Dalia, me haces acuerdo. Ya, desde ya para ir ahorrando por el regalo. La última pregunta. Vamos. ¿Qué cosas caracterizaban a la iglesia primitiva? Repito. ¿Qué cosas caracterizaban a la iglesia primitiva? ¿Qué es lo que caracterizaba a la iglesia vivían primitiva? Como una familia. ¿Ya? ¿Qué más? Cristianamente. Todos compartían. Todos. Todos veían la necesidad de alguien, vendían las cosas y compartían. Todos estaban unánimes. Esa era la gran unidad. Y otra cosa, perseveraban y perseveraban y perseveraban. Unánimes en la oración. Ajá. En la oración. Oraban juntos. Vamos a memorizar nuestro texto que está en Hechos 2:47. Hechos 2:47. Vamos a repetir la voz de 3. 1, 2 y 3.
alabando a Alabando a Dios Alabando a Dios Dios. y teniendo teniendo favor favor con todo Con el todo el pueblo. pueblo. y el Y el Señor Señor Añadía añadía cada cada día a día la a la iglesia los los que que habían de habían ser de ser salvos. salvos. Hechos 2, Hechos 2:47. 47. una vez más, alabando a Alabando a Dios Alabando a Dios Dios y teniendo teniendo favor favor con 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 todo el todo el pueblo. pueblo. y el Y el Señor Señor añadía añadía cada cada día día a a la la iglesia a la iglesia los que habían los de que que ser habían habían de de ser ser salvos. salvos. Hechos 2, Hechos 2:47. 2:47. la última, alabando a Alabando a Dios 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 y teniendo teniendo favor favor con todo el con todo el pueblo. pueblo. y el Y el Señor 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 añadía añadía cada cada día a día a la la iglesia iglesia los que los que habían de habían ser de ser salvos. salvos. Hechos 2, 40. 2:47. Amén. Este ha sido el estudio de hoy. Amados hermanos, meditemos en su palabra, pongámoslo en práctica. Los primeros miembros de la iglesia de Cristo, ¿cómo fueron? Así debemos de ser nosotros. Muy bien, ¿Ahora qué hermanos. hacemos? Si el Señor permite, nos estamos viendo el martes. Ya este domingo son las elecciones. Medite bien su voto, hermanos. Yo ya les expliqué. Yo le dije que mi opción es por el pastor Gerson Almeida. Y usted elige, usted escoge, pero para exponer a alguien, ponga a alguien que realmente se merezca. Lista 4. Lista 4. No estoy pidiendo. Si usted tiene, hágalo. Si no, pues vote usted por su candidato. Usted tiene su candidato. Bueno, hermano, que el Señor bendiga sus vidas. Ha sido un gozo haber compartido con ustedes este estudio y nos estamos viendo el próximo martes, si el Señor no ha venido, en la oración. El miércoles continuamos con el discipulado, el jueves con el estudio bíblico como hoy y el domingo el otro domingo tendremos la Santa Cena. El próximo domingo tendremos la Santa Cena porque este domingo no lo vamos a pasar. Muy bien, vamos a orar, hermano. Oramos para ser despedidos. Y ahí también cantamos por los cumpleañeros, los que van a cumplir años a partir de mañana. Me avisan cuántos cumplen años mañana. Oramos. Soberano Señor, gracias por tu palabra, gracias por este día, Señor. Gracias por el grupo de hermanos reunidos el día de hoy. Y Señor, bendícenos. Danos sabiduría, danos entendimiento y sapiencia para poder sufragar este domingo, Señor. Danos paz y tranquilidad, que lo hagamos guiado por el poder de tu Espíritu Santo. Bendice a tu iglesia, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios bendiga sus vidas. Dalia, hermana Virginia. Bendiciones. Hermanos, bendiciones. Virginia Quinde, familia Cedeño Pino. Bendiciones, pastor. Cela. Ni siquiera me saludan. Bendiciones, pastor. Reaccionan ya cuando. Dios le bendiga. Nos vemos. Bendiciones. El martes nos estamos viendo. Amén.